estamos aquí otra vez para hacer otra capital europea en nuestro viaje de estos días. Hoy vamos ni más ni menos que hasta París. París, bueno, tiene para mí la dificultad añadida es que creo que es bastante conocida. O sea, es una ciudad que posiblemente sea uno de los primeros destinos extranjeros a los que hayamos viajado, ¿no? Siempre, quizás, no sé si para mi generación, que era más de Londres, pero para una generación pues nacida en los 50, pues sí, era la ciudad de la luz, la ciudad de la libertad, la ciudad mítica de la literatura, de la pintura. Entonces siempre ha sido pues un destino pues que desde los viajes escolares o los primeros viajes, pues compartiendo un coche, pues siempre se busca ir a París. París es un poco un ejemplo de la ciudad tradicional. Cuando alguien pregunta qué es una ciudad, pues son casas y calles, ¿no? Es esa estructura pues de la ciudad de siempre, ¿no? Que quizás a mediados, a los años 30 del siglo XX se empezó a transformar, se empezó a disolver y ya la ciudad no era una cosa tan clara de casas y calles, sino que hubo muchas más cosas, se cambió la funcionalidad, se separó por funciones, la ciudad un poco se disolvió, ¿no? Pero París se mantiene un poco como la ciudad que podríamos decir, a lo mejor Londres que vimos ayer, pues era la capital mundial, pero la capital de la Europa continental y la ciudad por excelencia del siglo XIX era París. Que yo la verdad os he de decir desde el punto de vista subjetivo que creo que debo dedicarle esta sesión a Joaquín Lorda, porque tuve la suerte de ir con él y que me la enseñase. Esta dedicatoria la debe haber hecho también en Venecia y la debería repetir cuando vayamos la semana que viene a Roma, porque he tenido la fortuna de ir como un aprendiz siguiendo sus pasos con aquel, bueno, ya conocéis el carácter que tenía. Joaquín era como 4 o 5 años más joven que yo, pero la sensación que daba siempre era de la persona que cuando hablaba había que callarse. En realidad tampoco permitía meter excesivas bazas, ¿no? Aunque el del París y de la Roma y de la Venecia que me explicó él, pues la Venecia de Palladio, la Roma barroca con todos los detalles de los edificios y el París, pues no sé, me descubrió los valores de Madeleine, que yo no apreciaba, o los valores del Panteón, o explicó de una manera prodigiosa pues Notre Dame, o todos los Saint-Chapelle, incluso antes de llegar Chambord, son lecciones que desde luego no olvidaré y con ello supongo que coincidirán conmigo. Muchos exalumnos pues tenemos en la memoria guardado pues un conocimiento que no se borrará nunca, ¿no? Aquí estamos con Mariano en la Place Vendôme, que estaba el monolito tapiado, pero a pesar de eso nos lo explicó perfectamente y realmente yo no voy a repetir nada de lo que nos contaba Lorda. Me voy a dedicar a explicar otras cuestiones con las, siguiendo un poco la línea que hemos hecho estos días, de ver los orígenes, ver planos que a lo mejor no son tan conocidos e intentar explicar, quizás a mi manera, o sea, esto es una sesión divulgativa y bastante subjetiva, o sea que quizás haya otras visiones mucho más correctas, pero bueno, vamos a intentarlo y vamos a intentar pasar un rato con la ciudad de París. Aquí tenemos el plano de París cuando ya era una ciudad consolidada europea del siglo XVI. De este autor, de Hogenburg, hemos visto varios, hemos visto en Bilbao, hemos visto Barcelona, yo creo que hemos visto también, ayer vimos en Londres, y este tiene una peculiaridad que le llaman el plano de las 3 personalidades. Yo no sé si sería la intención de Hogenburg cuando lo hizo, de que estas 3 personalidades explicaban una triple posible personalidad de París que vamos a intentar definir, ¿no? Los 3 personajes se asocian a 3 unidades urbanas que son la ville, la cité y la université. Entonces, la ville sería la rive droite, o sea, hay que aclarar que en bastantes representaciones planimétricas de París durante mucho tiempo se tomaba el Sena como eje. Entonces tenemos que hacernos a la idea de que está girado
con respecto a la convención luego moderna y habitual, con un tema que hemos hablado ya otras veces, de cómo se ubican los planos en relación a los puntos cardinales. Aquí tendríamos que hacernos a la idea que el norte está aquí a la izquierda, que marca si el río fluye hacia, hacia allí, hacia el oeste. Esta sería la rive droite, o sea, poniéndose el término orilla derecha y orilla izquierda, uno se pone en un río, la corriente le da por detrás, mira hacia la desembocadura y a su derecha tiene la orilla derecha y a la izquierda tiene la rive gauche, la orilla izquierda. Entonces, ahí hay tres ámbitos urbanos, tres núcleos, que sería en la orilla izquierda la universidad, que era la parte donde estaba el núcleo romano importante, Lutecia estaba por aquí, luego la Cité, que era el centro de la ciudad medieval, bueno, posromana, después de la caída del Imperio Romano, y la Ville, que es la parte donde están las instituciones, donde estará luego, pues no sé, el ayuntamiento, los palacios, el Louvre, todos esos elementos que configuran la ciudad. O sea, esas tres personalidades que, ya digo, se atribuye a Hogenburg, que decía que eran los tres personajes que aquí representados, tenemos, y se ve un esquema bastante claro con un eje este-oeste, que será toda la Rue de Saint-Honoré, que va desde la puerta al este de San Antonio hasta la puerta de Saint-Honoré, Saint-Antoine a Saint-Honoré, de este a oeste, y luego de norte a sur tenemos un doble esquema de vías, la de Saint-Denis hasta Giverny y de la San Martín hasta Saint-Jacques. Entonces tenemos esta estructura que creo que para entender París y esas tres personalidades se puede ver claro, ¿no? Aquí el centro de la Cité y aquí la Rue Gauche, donde estarían los restos y los residuos, pues quizás por aquí, con esta forma del parcelario se identifica pues el teatro romano que se localiza con investigaciones arqueológicas y la ciudad original de Lutecia. Y vamos a dar un resumen rápido de un esquema estilizado, borrando el esquema general de la ciudad, de cómo puede ser una hipótesis de el desarrollo urbano de París. Al principio hay un río y unos caminos que van aproximadamente de norte a sur y de este a oeste, y se establece un puente en la isla central de ese conjunto de islas en el Sena, y cómo esto se va consolidando con los poblados previos, un poblado de celtas que se conocen como los parisi, o sea, el término de París deriva de los pobladores celtas, luego se instala en la orilla izquierda Lutecia, y poco a poco se va configurando una ciudad en el desarrollo después del Imperio Romano, en la Alta Edad Media, a los dos lados, que se configura con el cierre de las murallas que se conocen como las de Felipe Augusto. Hay una serie de murallas que se van creando, luego Luis V, luego Luis XIII, luego se derriban, se convierten esas murallas en bulevares, y justo coincidiendo con la Revolución hay otra muralla, pero esta muralla, la del Fermier-Genegon, no tiene tanto un carácter defensivo, sino más bien un carácter aduanero de control, porque era muy importante la cuestión económica de controlar todos aquellos accesos, y coincide con la época que se puede conocer del iluminismo, porque bueno, las murallas supongo estarían hechas por ingenieros militares, pero las puertas, estructuras arquitectónicas bastante interesantes y que se conservan algunas, son de Ledoux, el gran arquitecto iluminista francés. Y luego ya el último anillo defensivo, que ya está próximo en la época de las guerras franco-prusianas, que un ministro se llama Thiers, la construye y ya marca lo que es el anillo definitivo de murallas de París. O sea, el París histórico, el París central, está configurado por este sistema de murallas, que claramente lo que hablamos ayer de esa lectura de la forma general de París como si fuese un tronco en que los anillos de crecimiento marcan las diferentes etapas de la historia, se puede empezar a ver clara y establecerse. Aquí, bueno, un mapa general de las ciudades de Francia, el ámbito, el entorno de París, que vemos, bueno, que París en realidad no está tan cerca el Sena, es un río navegable hasta París y más allá, pero por las circunstancias de ser una zona relativamente plana, o sea, está a unos 100, en línea recta, unos 170 kilómetros, el desarrollo del río pues aproximadamente serán
unos 200, y es donde se establece la ciudad de París con distintas etapas previas de los asentamientos celta, los óppida, que son una especie de pequeños campamentos que se distribuyen pues, por todo, de una manera bastante regular por toda la zona de Francia. Y vemos aquí, yo creo que esta es una serie de planos que los he sacado de la red, de una página muy buena que si os interesa para verlo con detalles, el Atlas Histórico de París, en el que ayudan muy bien a entender, como siempre hemos hablado en las anteriores sesiones, a ver cómo era París antes de que existiese, ¿no? Y antes de que existiese algo, siempre está la geografía, la geología y la topografía. Entonces, concretamente del ámbito, o sea, cogiendo el trazado final del último desarrollo amurallado de Thiers, vemos que el ámbito, que es donde vamos a estudiar este desarrollo urbano, pues está configurado por esos elementos topográficos. O sea, es un sitio bastante favorable, yo creo que con una topografía no excesiva, porque son las alturas, como veis, pues van desde Montmartre, que tiene 130 metros, perdón, Belleville también, y luego esas pequeñas colinas, Ménilmontant, en la orilla derecha, y luego en la orilla izquierda tenemos esta montaña de Sainte-Geneviève, que bueno, Sainte-Geneviève es un personaje importante en la historia de París, de unos cerca de 60 metros, que será el lugar donde se establece la Lutecia romana. Tenemos una serie de afluentes, otras pequeñas alturas por aquí, la Butosquel, y Chaillot también 70 metros, y configura un espacio con una zona que es importante destacar, que todo el entorno del cauce de la cuenca del Sena es un sitio bastante inundable, o sea, todo este ámbito que está remarcado con estas rayas es una zona pues que hay una serie de afluentes, la Vieve por aquí, Ménilmontant por aquí, que luego se canalizará y dará origen al canal que acaba en la zona por aquí de la Bastilla, pero es una zona pues con una importante afluencia del río, ¿no? Y que, de hecho, en momentos de la historia, que hablaremos de él, hay una inundación en 1910 bastante importante y que la ciudad pues, no la soporta bien, ¿no? O sea que se inundan gran cantidad de bodegas, de subterráneos del centro de la ciudad. De luego hay fotos de estaciones de las líneas de metro completamente llenas, y calles y ámbitos del centro de París en 1910 se inundaron. Y es un tema que parece mentira, que estuvimos en París hace unos años, el año concretamente que estuvimos con Joaquín, yo creo que fue pues en el 15, sí, en el 2015, fuimos y hablando con responsables de urbanismo general de París, es un tema que sigue pendiente el resolver, y que hay ámbitos del entorno del Sena que son peligrosamente inundables. O sea, que es una cuestión, una amenaza latente, pues como la que puede tener Florencia o la que puede tener Venecia, que cada cierto tiempo pues es un poco casual, porque las circunstancias de las crecidas son muy poco controlables, pero es un tema latente sobre París, la inundabilidad. Pero vemos aquí, yo creo que esta imagen es muy espectacular. En este atlas se ve muy bien porque estas imágenes estilizadas están a veces superpuestas con el trazado actual de la ciudad, que veremos algunas imágenes posteriormente. Entonces, este es el análisis del lugar donde se establece la Lutecia romana, aquí en la montaña de Sainte-Geneviève, en la Rive Gauche, con aquellos ejes de crecimiento, aproximadamente del norte sería así, pero aproximadamente tendencia hacia el norte, tendencia hacia el sur, y luego este y oeste en el otro sentido, con toda esa zona inundable de la orilla derecha, que es un ámbito importante del crecimiento de la ciudad. Esto es lo que os comentaba antes, la superposición del trazado actual de París con el trazado topográfico original, ¿no? Yo creo que se ve muy bien pues el riesgo de todo esto, que o sea, se va transformando, se va pavimentando y se va construyendo, pero permanece siempre esa amenaza latente de las inundaciones, que se representan en esta imagen. O sea, en verde oscuro, todas las calles en aquella crecida de 1910 histórica que se inundan, y todas las zonas donde había subterráneos y bueno, las estaciones de metro y bodegas y aquellos ámbitos que se
se inundaron en aquel momento. Aquí está el río aquel canalizado saliendo en la zona actual de la Bastilla. París tiene también una zona de canales interesante y se ve en ese lugar. Este es otro plano también que tiene mucho interés del Atlas Urbano de París, en el que también identificado por, un listado de colores en el que prácticamente desde la Edad Media hasta, hasta el siglo XIX se ve cómo este ámbito se va desarrollando. Y en gris oscuro lo actual, y poco a poco pues los distintos ámbitos de crecimiento de la ciudad, que como vemos el núcleo original es en este ámbito y se va extendiendo hacia un lado, hacia la orilla, hacia la otra, y va consolidando y creciendo, siguiendo aquellos ejes de que hemos hablado, el eje este-oeste, este-oeste muy importante que marca Faucon-Honoré, toda la zona de los Campos Elíseos hasta Étoile, y luego este doble sistema perpendicular norte-sur que va desde por aquí y por aquí, que configuran los 4 puentes originales junto a la Ile de la Cité. Vamos a ver un poco el origen romano. En esta imagen se ve en la época, pues en la época de César, en la época después de la Guerra de las Galias, y es importante también destacar que las ciudades importantes de la época romana no estaban en la zona norte, evidentemente, sino estaban próximas a lo que es la zona que se llama la zona transalpina, la más próxima a la península de Italia, y todos los grandes núcleos urbanos romanos, por supuesto, serían a base de llegadas por navegación y luego subiendo por cada uno de los ríos, pero están en la costa mediterránea donde se encuentran los grandes monumentos, pues desde Arles, todos esos ámbitos que marcan el momento de esplendor de la Galia romana. Aquí se ve cómo estaban distribuidas las provincias de la Galia romana, con la zona más, por supuesto, la zona más poblada, la narbonesa, luego la aquitania, la lionesa, porque Lión, el antiguo Lugudunum, era la ciudad importante de todo este ámbito, y Lutecia pues era relativamente secundaria en toda la estructura importante de la Galia. Aquí vemos hecho con número de habitantes. Estas imágenes son del Atlas que vimos de Bilbao, el Atlas de las ciudades europeas, también sacadas, que es muy interesante, que es un libro que se pensaba haber hecho, yo creo que de toda Europa, y se hicieron dos volúmenes, el primero dedicado a la península ibérica y el segundo a Francia. O sea, que tiene, si a alguien le interesa, esos atlas hechos por el Centro de Cultura Contemporánea, con subvenciones de varias entidades, yo creo que fue en los años 80 o 90, 90 me parece, y tienen mucha claridad, están muy bien trabajados, y con este plano estilizado se ve en la jerarquía de ciudades, lo que hemos hablado antes, la importancia que tienen las ciudades de la Narboniense en la zona de la zona próxima cerca de la península de Italia, y luego subiendo por los cauces de los ríos, llegando pues quizás las entidades más importantes como Lugudunum, Lyon, y por aquí en el arco atlántico, pues Burdeos, sobre todo Burdingala. Y aquí tenemos la situación de Lutecia, que vemos sigue siendo relativamente secundaria. Una pequeña digresión en cuanto a la cartografía. Es un mapa que se conoce como la tábula peutingeriana, porque Peutinger era el que la recuperó. Pues la idea es que es un plano original. El original primero era del siglo IV, y con la historia es bastante compleja de los documentos originales romanos, y me imagino que a través de copistas en monasterios, y llega hasta el siglo XV, Konrad Peutinger, que consigue hacer una copia medieval de ese mapa romano, y en el que se marca esta idea. Más que un mapa, es como un itinerario, es bastante complejo de leer, porque divide de norte a sur todo el mundo conocido en franjas, y esas franjas se van marcando como un recorrido, o sea, como un mapa de carreteras. Imaginas, supongo que se podría enrollar, irlo digamos, desenrollando en función del recorrido, y con esta serie de franjas va recorriendo todo el mundo conocido de aquella época.
El primero es una pena, que es el de Inglaterra y el de la península ibérica está perdido, o sea, no hay algunos intentos de recuperación y de redibujo, pero no lo tenemos. Y en el segundo, digamos, pliego de este mapa peutingeriano, está aquí localizado la posición de Lutecia. Aquí vemos cuál sería. Esta es una hipótesis de cómo podía ser la península ibérica es una reconstrucción imaginaria y supongo que con trazados. Aquí está el amigo Peutinger. Y este sería el tramo donde está reconocido aquí Lutecia como una ciudad, como veis, no excesivamente importante. Supongo que otras ciudades como Lugudunum, Lyon eran más importantes, pero Lutecia aquí lo tenemos marcado en un punto, o sea, con el río y situado en su posición. El centro y el elemento, por supuesto, más importante es el de Roma, que es en el que se marca el origen de todos los recorridos a desarrollar. Vemos la situación, otro mapa con el punto de Lutecia y aquí el término de los habitantes, o sea, aquí están recogidos todos los habitantes que habían en entorno de todos estos núcleos urbanos. Aquí vemos aquí el río Tamesa, está Londinum, y aquí en la zona más próxima a la zona bélgica, entre Germania y la zona céltica, aquí está el punto de Lutecia. Y son esquemas, porque claro, realmente, como pasa con tantas ciudades romanas, hay que basarse para encontrar y hablar y entender los trazados romanos, pues hay que recurrir a la arqueología, porque las ciudades no se mueven, se quedan y se van haciendo estratos urbanos unos encima de otros, y hay que intentar analizar con las posibles excavaciones que se van haciendo en la ciudad moderna. Esto pasa, lo hablaremos en el caso de Roma. En Roma, el aspecto del urbanismo romano, pues uno de los grandes éxitos es la colonización y la creación de nuevas ciudades, ¿no? Y como están tan bien situadas normalmente por decisiones ingenieriles y geográficas muy acertadas, pues no son ciudades que se abandonan en general, sino que se van sustituyendo, se van derruyendo, se van acumulando encima estratos de ciudades, y para descubrir una forma de una ciudad real romana, pues hay que recurrir a escarbar en esos estratos y hacer trazados hipotéticos de la forma de la ciudad. Esto tiene varias excepciones. Cuando hay hechos históricos o hechos naturales terroríficos, como el caso de Pompeya, que se sepulta y se congela en el tiempo con la erupción del Vesubio. Entonces, allí sí, en Pompeya se puede descubrir la realidad de una ciudad congelada, ¿no? O ciudades como en el norte de África, Tingad, que el desierto la invade y la propia arena la congela en el tiempo. Pero la mayor parte de ciudades, como puede ser Pamplona o Barcelona o Zaragoza, para leer la ciudad romana, pues hay que recurrir a la excavación con más o menos fortuna y con más o menos hipótesis, ¿no? Hay elementos que a veces son muy claros de leer, por ejemplo, cuando aparece un teatro, pues evidentemente aparece su cimentación, aparece la cavea, aparece la escena y se puede definir perfectamente cómo estaba, ¿no? Pero el resto son a base de hipótesis como estas que se hacen para ver la localización real, ¿no? La pequeña colina de Saint-Geneviève, y por aquí marcado cuál sería el origen de Lutecia con la extensión en la isla. En cuanto a las islas, es interesante ver y entender que las islas, en realidad, las que tenemos ahora hay dos, la Cité y San Luis, pero en origen había la isla de San Luis, estaba dividida en dos, que era la isla de las Vacas, que es luego donde se construye, se consolida como la isla de San Luis, y aquí había otra pequeña isla pegada en la zona próxima a la Bastilla, que se llama la isla de Cuvier, que está en el extremo. Ahora esta sería la zona de Le Marais. El término de Marais viene a decir zonas pantanosas. Marais es como pantano, y todo ese ámbito, pues quizás del centro de París es la zona más pantanosa. Aquí se construiría la Bastilla, y esta isla en 1848 se corta aquí, se rellena este brazo y se adapta, se pega al ámbito próximo a la Bastilla, bueno, la zona de la Bastilla actual, la Plaza de la República, que configura ese espacio. O sea que el centro de París es bastante cambiante en ese aspecto, ¿no? Aquí vemos los trazados romanos, como se establecen, la ocupación del Cardo y de Cumanus
en el centro de la ciudad, en el ámbito de Saint-Geneviève, el cardo, siempre decíamos, lo hemos comentado, que la idea del cardo es que sea norte-sur, pero cuando hay un elemento natural, como este es parecido al caso de Zaragoza, que el cardo se pone perpendicular en la dirección en la que los puentes sean más cortos y marquen un poco esa estructura en el que el elemento del río sea también paralelo a los decumanos, ¿no? Desde Cumanus viene de las 10 horas del día, de la salida del sol, de este a oeste, y siempre van en esta dirección. Entonces, esta parece ser que es la estructura, digamos, original de los ejes de la ciudad romana. Aquí vemos cómo estaría establecido, con una parte en Saint-Geneviève en tierra firme. Aquí ya los descubrimientos sucesivos de ejes, excavaciones, la aparición de diversas termas, diversos edificios públicos romanos pues en el centro de la Rive Gauche, que no es fácil, porque siempre hay que andar excavando. Cuando se construyen edificios se hacen más averiguaciones. Luego, en la parte, en la época tardía de la época romana, cuando necesitan irse protegiendo en base a las distintas invasiones, se refugian, hacen una especie de repliegue hacia la isla con un amurallamiento. Aquí vemos, como antes hemos visto, la superposición, perdón, este es el trazado original hipotético con las vías, con los distintos caminos. Pues ya vemos por aquí hacia Senlis, Rouen, hacia Beauvais y por aquí hacia Meaux, todos los caminos, que es siempre fundamental, hacia Rouen por ahí también, y cómo se va esta estructura marcando el territorio. Y vemos que en la ciudad actual pues siguen influyendo, en cierto modo, pues esos ejes este-oeste, pues lo que es ahora el Faubourg de Saint-Honoré y la zona de Champs-Élysées y hacia l'Étoile, pues sigue esas direcciones norte-sur y este-oeste que marca el origen de la ciudad romana. Aquí vemos en el entorno de la montaña de Saint-Geneviève las apariciones y las hipótesis de la ciudad romana original, con los restos del anfiteatro o teatro, que es, bueno, es una mezcla de teatro y anfiteatro, porque bueno, no está completamente cerrado, tiene una posible modificación hacia escena, y en rayado irregular las zonas dudosas o menos claras, pero aquí el teatro por aquí, y este sería un anfiteatro exterior, las termas y la estructura romana. Las distintas, otra imagen de la ración del fórum con los elementos, los descubrimientos que se han ido haciendo, y aparece esta columna, la columna de Tiberio, que está datada entre el 14 y el 17, donde está ahora el Museo de Cluny, pues ahí, que es donde una posible instalación de unas ternas, descubrimientos que se han ido haciendo para ir marcando la hipótesis del trazado original de la ciudad. Aquí se ve un poco en más detalle la definición del cardo, el cardo máximo, el decumanus máximo, y luego otros cardos, apoya en la dirección del Boulevard Saint-Michel. Estos son todo hipótesis de descubrimientos que se hacen, pues eso, en excavaciones, superponiendo los planos a planos actuales del 18, y se ve que resulta plausible haciendo estas cosas, cambiando de escala unos planos y otros, y analizando los descubrimientos arqueológicos con la topografía y con la cartografía, se puede llegar a establecer, aunque siempre con muchísimas modificaciones y con ajustes, se pueden ver, bueno, una serie de tendencias de cuál sería la estructura romana. Y de ahí pueden salir estas imágenes que, bueno, son sugerentes, pero bueno, la exactitud pues siempre podemos ponerla en duda. La cronología de esta época, la guerra de las Galias, hasta la época de la toma, con los bárbaros, la toma de Roma. Aquí hay una serie de personajes cuando ya se pasa a la época de la cristianización, y con curiosidad, pues este primer mártir, San Denis, que no es el Denis el Arepajita, sino le llaman el San Denis cefalóforo, porque es curioso, porque hay una iconografía que a los mártires decapitados pues se les representa con la cabeza en las manos, pero la imaginería popular pues dice que San Denis lo mataron
en Montmartre, lo decapitaron y fue andando con la cabeza hasta la isla. O sea, que es un poco de estos mitos de los cefalóforos. Eh, Santa Genoveva, Santa Genevieve, que es muy importante en la época conflictiva de las invasiones de los bárbaros, que sirve como un poco un personaje aglutinador de la defensa. Bueno, la historia de todo este periodo es muy compleja y hay múltiples, incluso en la época romana, pues las rebeliones después de la victoria de César en la guerra de las Galias, pues la Vercingetorix se levanta, vuelve a tomar París y París se defiende pues con un militar cercano a César, lo defiende y luego, bueno, todos estos periodos bastante complejos en cuanto a la realidad y la historia, ¿no? Aquí se ve un poco que en la época carolingia no pasaba de ser, era un obispado menor, el de París, importante, eran mucho más importantes las ciudades del entorno, pero poco a poco se va convirtiendo bueno, aquí vemos en la época merovingia, ya la ciudad se ha abandonado el núcleo romano y se han refugiado la ciudad en la valla, el primer recinto amurallado, digamos, del que hay referencia durante más tiempo, que es el de la isla de la ciudad. Aquí está el siglo IV, unas nuevas murallas, la ciudad romana se ha comenzado a abandonar y empiezan a aparecer conventos y capillas extramuros que marcarán luego, pues aquí tenemos San Jorge por aquí, San Gerardo, San Pedro, Saint-Germain-des-Prés, distintos ámbitos que irán generando un crecimiento según los sistemas de atracción y envolvimiento habituales del periodo, ¿no? Y el primer núcleo medieval importante que está en la isla tiene como dos satélites en la orilla derecha, que son muy, muy importantes, que son el de Saint-Germain-l'Auxerrois, que es este en medio de aquí, y toda esta zona de aquí, Saint-Gervais, que van amurallándose. En la parte del río pues, se pretende que el propio cauce, el propio límite sea parte defensiva y se van haciendo amurallamientos que van creciendo de una manera relativamente orgánica, ampliando según las necesidades y cada vez amurallándolo. Entonces aquí se ve el germen de ese primer anillo posible de crecimiento de París que luego marca todo el desarrollo formal de la ciudad. O sea, la isla y las dos entidades religiosas que generan por atracción y envolvimiento núcleos urbanos, aquí y aquí, y poco a poco se han ido averiguando. Estos son planos posteriores en los que se ven marcando los amurallamientos de las distintas zonas, de Saint-Germain, esta zona de aquí, y esta otra de aquí tenemos la zona de Saint-Gervais. Y como poco a poco se va consolidando y se va creando una ciudad ya con entidad pues, parecida a esas ciudades multiplicadas medievales que hemos visto en Pamplona o podemos ver en Londres, que vimos, ¿no? Que con el núcleo inicial y con los núcleos que se van amurallando se van consolidando. De muralla que recoge todos los ámbitos de la orilla derecha y que se convierte, es la primera parte de la muralla de Felipe Augusto del siglo de 1300, siglo XIV, comienzo del siglo XIV, en el que ya se han completado, se han unido los núcleos de la orilla derecha y por otro lado se lleva con una especie de puertas que marcan, Felipe Augusto ya también configura como su primer palacio, el primer castillo en la zona totalmente fortificada con los torreones, donjon y además con un sistema de fosos en su torno apoyando la defensa de aguas arriba, o sea, para las invasiones que puedan venir por el río y como poco a poco la ciudad se va configurando. Aquí tenemos las islas de las que hablábamos antes, la isla de Notre Dame dividida en dos, la que hablábamos de la isla de las Vacas, esta de aquí y esta la isla de Notre Dame, con fortificaciones para defenderlo también aguas abajo. El tipo de puertas y la estructura de la muralla y cómo los ejes se van marcando, ¿no? Las puertas de Saint-Denis, San Martín, hacia Montmartre. Era muy importante, por supuesto, el lugar un poco
del sacrificio de los mártires, la colina de Montmartre, que marca un destino, y luego esta que va hacia Saint-Honoré, que es este-oeste, que marcará también el eje del desarrollo futuro. Como se van haciendo la muralla, la parte en la muralla, en la zona izquierda, la rive gauche, se va ampliando, y la estructura amurallada queda relativamente sencilla, esta primera, a base de torreones y zonas planas, sin demasiado, digamos, esfuerzo en el diseño de la sección de los fosos, sino más bien una muralla bastante peculiar. Luego Carlos V ya establece Carlos V de Francia, evidentemente, otro tipo de amurallamiento más moderno, configurado además con unos fosos, un foso que es la canalización. Yo creo que se veía, yo creo que por aquí en unos planos anteriores vemos este río secundario, pues que por la zona de todas las marismas tenía esta forma, esta canalización, que será la que toma y conforma los fosos de esta segunda anillo amurallado de Carlos V. Y lo vemos cómo va. Y cómo se va estructurando la ciudad en este momento. Y se ve lo que queda, la muralla de Felipe Augusto. Es muy curioso el sistema de crecimiento de París de murallas, salto hacia una orilla, ampliación hacia la rive droite, luego hacia la rive gauche, luego otra vez hacia la rive gauche, como va saltando, y ya esta muralla de Carlos V es ya mucho más se actualiza con la protección, pues bueno, con la zona de glacis, con grandes fosos que utilizan los canales preexistentes y con el terreno, pues unas dimensiones ya importantes que van a marcar pues unas zonas de respeto en su torno, en las que lo hacen. Si aquí la primera muralla, la de Felipe Augusto, era una muralla con unas torres verticales y el enemigo, en teoría, se podría acercar hasta allí, aquí ya se van ampliando los conocimientos de la ingeniería militar, y ya la muralla supone no solo separarse, sino dejar unas zonas de respeto, sobre todo para cuestiones de visibilidad y de facilidad en la defensa. En aguas abajo se coloca la fortaleza de la Bastilla, que marcará mucho. Aquí es la isla que decimos que luego se va a la isla de Louviers, que se va a unir al ámbito este de la Bastilla de Le Marais, y la isla de Notre Dame todavía con los dos, su división, la de las Vacas, Notre Dame, y la de Cité. Y se ve cómo va configurándose el terreno de la muralla de Carlos V y sus fosos, con su sistema de parroquias, y en la zona de las rive gauche se establecen ya pues, los importantes, las universidades como elemento importante, ¿no? Entre el siglo XIV fundamentalmente, pues, los agustinos, los bernardinos, toda la zona de la Sorbona, todos los ámbitos que van ocupando entidades que marcarán la ciudad. A final del siglo XIV ya se configura una gran capital europea, pues con elemento defensivo, la Bastilla, el otro elemento aguas, o sea, aguas abajo estaría el defensivo del Louvre, aguas arriba la Bastilla, y una estructura muy claramente definida por esos límites formales que son los anillos amurallados. Esto llevaría no sé, mucho tiempo detallar y estructurarlo, pero bueno, aquí vemos el plano ya que vuelve, bueno, estos planos son interpretaciones actuales sobre la planimetría. Este es un plano todavía en el que está el Sena en el eje del plano, y se ven también esta estructura. El plano que hemos visto antes, de 1550, el de los tres personajes, con la ciudad ya estructurada, la ville, la cité y la université, porque claro, se llaman université porque aquí, en esta zona, es donde se han establecido todas las universidades, ¿no? Entonces, esto lo que da nombre, aunque realmente es la ciudad de origen romano,
está la Lutecia original, pues se convierte, pasa podría haberse llamado la Cité, pero la Cité luego que ha permanecido es la Cité refugiada en la isla. Aquí vemos la posición de la catedral de Notre Dame con todo, esto es interesante que luego hasta el siglo XIX no se derriban todos los edificios, en la época Haussmann se derriban todos estos edificios que configuraban el ámbito próximo a la fachada de Notre Dame, donde se abre todo este espacio, es el Le Parvis. O sea, la imagen pasa con muchas ciudades, con muchas catedrales en las ciudades europeas, que se busca liberar la fachada para tener un espacio de reflejo, una especie de, como de contemplación de esas fachadas, que en cierto modo cambian, yo creo que el espíritu inicial de las fachadas del gótico, ¿no? El factor sorpresa, aparición y la elevación, porque claro, las perspectivas antiguas de la visión de las fachadas góticas era siempre mucho más cerca. Entonces, toda la verticalidad, los pináculos, toda la composición de los elementos de las fachadas, pues llevaban a un factor sorpresa que en cierto modo con los derribos de los parvis se estropea, ¿no? Eso ha pasado en todas las ciudades. Luego ya se hace ya operaciones ya con los Borbones, esta sería la de Luis XIII, en el que ya las murallas, algunas se han ido sustituyendo y se han ido eh, ocupando por ciudad, pero se hace un recinto ya con todos los avances. Si antes eran murallas con tramos de muros y de torres, ahora ya se monta un sistema mucho más en el siglo XVII, con todos los avances de la ingeniería militar renacentista y todos los diseños de ciudadelas, pues ya la defensa se convierte en algo formalmente más complejo, con los sistemas de baluartes, con la búsqueda de dar forma siempre posible para que el enemigo pueda ser defendido pues desde muy distintos puntos de vista, o sea, siempre buscando mucho los ángulos de tiro, toda la ingeniería de los baluartes y se amplían en gran dimensión todos los fosos. Aquí ya se han unido en la isla que luego será en San Luis, que se llamaba la isla de Notre Dame, se han unido la isla de las Vacas y la de Notre Dame. Todavía sigue la isla pegada al Marais sin cerrarse y se configura un espacio que va desarrollando, al irse ampliando la zona palaciega del Louvre hacia el oeste, va generando la zona de jardines, toda la zona de las Tullerías y grandes espacios pues, de la monarquía y de la aristocracia con grandes espacios libres que configuran la extensión hacia el oeste. Se ven espacios próximos a los recintos y cómo se van configurando con el tiempo. 1650, la zona de Marais, donde se establecen una serie, que se llama el barrio de San Antonio, junto a la Bastilla, y aparecen pues, el fenómeno de las grandes plazas, las plazas reales, como esta es una primera plaza real que le llaman, que luego será la plaza de los Vosgos, que caracteriza ese ámbito, ¿no? Toda la zona próxima a San Antonio, la próxima a la Bastilla, se convierte en el lugar de residencia de la aristocracia, ¿no? Con la cantidad de palacetes particulares aristocráticos, edificios públicos, iglesias y conventos, generando una estructura muy peculiar de ese ámbito. Una serie de detalles en la aparición del sistema de plazas reales. Interesante el nuevo puente. Antes teníamos solo esos dos puentes que cogían los ejes norte-sur de las puertas, los dos ejes norte-sur, los dos cardos paralelos al cardo, que eran, esta imagen es muy espectacular porque eran puentes habitados todos estos, ¿no? Si recordáis, yo creo que en una película se llama El perfume, uno de los episodios es pues, un perfumista que le acoge al protagonista, creo que era Dustin Hoffman el perfumista, no sé si Espe me corregirá, pero creo que sí, y en un momento dado, pues este puente se derriba. Era una circunstancia bastante peculiar por lo abigarrado, todas las ciudades amuralladas en medieval y en la época del Renacimiento, pues necesitaban tener ámbitos en los que vivir, ¿no? Y los puentes era un lugar, pues también habitable bueno, pues hay cantidad de situaciones. Ahora quedan muy pocos puentes habitados, puentes construidos en Venecia tenemos, o puentes cubiertos, Ponte Vecchio, hay lugares todavía se mantienen, ¿no? Pero en París los 4 puentes del esquema inicial eran parte de residencias que, bueno, me imagino que con
con los flujos del Sena, que era un río bastante caudaloso y supongo que no estaría construido con unos conocimientos ingenieriles muy profundos y mínimo movimiento sísmico, pues iban abajo. Entonces aquí se crea el puente nuevo, que se hace exactamente, vamos a ver, tengo aquí el dato, lo hace Enrique III en 1578. 1578, no, perdón, se hace entre 1607 y 1614. En 1578 se hizo un primer puente habitado, pero se quitó, ¿no? Y en 1607 se crea este puente nuevo con esta plaza triangular tan espectacular que es la Plaza Dauphin. Y en este lugar se ven todavía los puentes antiguos están habitados, pero el primer puente en el extremo de la isla de la Cité, que configura uno de los espacios pues, más espectaculares de la cantidad de espacios que, claro, no podríamos ir la serie de puentes que se crean, la Plaza Real luego de los Vosgos, la Plaza de las Victorias, sitio también espectacular, y la Place Vendôme, también son obras pues, de esta época, ¿no? Cuando estaban los Borbones, los reyes absolutistas, y entre 1682 y 1700, con arquitectos como Mansart, que Jacques Mansart, que crea esta plaza tan espectacular, que bueno, tiene variantes de diseño, una primera idea, y luego al final cómo se resuelve ochavada con los achaflanadas las esquinas, entre la Rue Saint-Honoré y el convento de los capuchinos, que luego se sustituirá la columna, la estatua ecuestre de Luis XV por esta columna pseudo-romana, creo que era Napoleón el que estaba arriba, posteriormente se modifica. En este momento es importante también cómo se sustituyen los trazos de las murallas anteriores, que Luis XIV, en el Plan Turgot de 1793, derriba las murallas y las sustituye por espacios urbanos lineales llenos de árboles, que es el concepto auténtico de la tipología urbana del bulevar. O sea, cuando se habla de bulevar, el origen real, porque viene de baluarte, de construcciones amuralladas, que si un ámbito se denomina bulevar es que antes ahí había el espacio de una muralla. O sea que bulevares auténticos, pues, yo creo que hay en San Sebastián, el bulevar es un bulevar auténtico porque había una muralla antes, se sustituye por un espacio arbolado y un espacio público, o pues en Pamplona el Paseo de Sarasate, el Paseo de Valencia, pero si llamas bulevar a un lugar de pura creación es nuevo y que no existen murallas, pues no es relativamente, no es correcto, ¿no? Como se van sustituyendo, pues aquí marca que son 4 filas de árboles en el lugar donde ocupaban las murallas urbanas. Y luego otra plaza importante, la Concordia, que se llamaba la Plaza de Luis XV, que es de 1749 entre 1755, hecha por Gabriel, que es Jacques Gabriel, que es estos arquitectos que son absolutamente ortodoxos en el desarrollo de la composición clásica, inspiradísimo en Palladio, con un refinamiento exquisito. O sea, Gabriel yo creo que es el arquitecto que mejor, en mi opinión, que mejor desarrolla la composición de edificios clásicos. El Petit Trianon, por ejemplo, es un edificio que lo ves y casi es un poco bruto lo que voy a decir, pero ves la vía rotonda de Palladio y ves el Petit Trianon y dices que lo que intuía Palladio de la belleza de la arquitectura, Gabriel a lo mejor no es tan auténtico, lo sigue, pero lo hace con un equilibrio fabuloso, ¿no? Y también lo repite este alarde en los jardines del Palacio Real que veremos luego. Aquí está la Plaza de la Concordia, el espacio que es continuación del eje paralelo al Sena hacia el oeste, que empieza en el Louvre, las Tullerías, con esta fachada, con esa composición tan perfecta de Gabriel, y cómo se configura. El siguiente elemento, que es un poco anterior, comienza un poco antes, el del Palais Royal de 1690, pero el desarrollo de la plaza interior, que es uno de los lugares más fantásticos de París, que es los jardines del Palais Royal, se acaban un siglo más tarde, en 1791, que es también un espacio importantísimo en la ciudad, que es un parque que está cerrado, o sea, de noche se cierra, se accede por las calles laterales
y tiene verjas y, bueno, hoy en día está cerrado por la crisis, ¿no? De la pandemia, pero es un lugar maravilloso y creo que es uno de los espacios de más riqueza de París, con estos soportales que crean un lugar que se va desarrollando, bueno, pues, imágenes del conjunto de la ciudad. Y aquí ya la ciudad configurada en la que se ha establecido ese crecimiento concéntrico y luego una serie de operaciones, estas de este a oeste, siempre desde el desarrollo del Louvre, desde el primer castillo con sus torreones y sus fosos que se van sustituyendo, en que intervienen, bueno, pues arquitectos, pues desde hasta Bernini, grandes figuras de la arquitectura, y acaban en el eje importante de punto que es el de L'Étoile. La estructura de los barrios de París. Aquí se ve a la derecha las sucesivas murallas, Felipe Augusto, Carlos V, Luis XV. Esta estructura a la que hemos hablado, el Fermier-Generaux, que no tiene un carácter tan defensivo, sino es más bien de aduana y de control, que creo que es la que vamos a ver ahora. Aquí se ve los sistemas de amurallamientos, los iniciales históricos, son estos de aquí, y el sistema de control económico, que son ya se ve que no plantean una estructura tan defensiva como puede ser esta de los baluartes, esta muralla interior, o la posterior, que hará Thiers ya pensando en la enemistad con los prusianos y que incluso ya la dieron por imposible, porque claro, ya se pensaba que incluso en la Primera Guerra Mundial podía haber defendido París, pero ya lo habían llevado algunas fortificaciones al exterior y llega un momento que ya se considera que las ciudades no se pueden defender con este tipo de amurallamientos, ¿no? Estas son las barreras del EDU, que son los elementos de control económico, las aduanas, ya se ve que son más que nada, no son murallas para ataques militares, sino son de cierres para un control económico en las puertas, pues pagar las tasas necesarias para entrar en París. Aquí está, no sé por qué esta imagen se ha colado. Ah, sí, porque es en el escenario ya cuando llega la Revolución Francesa, es el escenario de la ejecución de Luis XVI en este espacio de lo que era lo que será luego la Plaza de la Concordia, ¿no? Hay lugares importantes en París para la Revolución, por supuesto, la Bastilla, las Tullerías como lugares de ejecuciones y distintos ámbitos donde se reunían y los momentos de la Revolución se pueden reconocer en estos lugares de París. Posteriormente ya se divide en secciones para delimitarlos y con nombres que van cambiando según el tiempo. Después de la Revolución hay un proyecto de transformación, se llama el Proyecto de los Artistas, con distintas operaciones de aperturas y saneamientos de la ciudad y preocupaciones ya higiénicas por alcantarillas y, bueno, vamos a ver distintas situaciones, cómo se van elaborando, pues surgirá la Plaza de la República, las distintas barreras y aquí ya se ve la fortificación de Thiers, la última, que libera pues también esos espacios de respeto y con pues ya, un conocimiento de la ingeniería militar, se amplían. Esto es la última barrera defensiva de París, que va marcando unos bastiones de una dimensión bastante amplia, ¿no? Que es toda, en el París de hoy, todo este ámbito de la última muralla y de la zona de respeto, los fosos y los bastiones, lo que sería un poco en Pamplona la vuelta del castillo, toda la zona de los glacis, los fosos, genera espacios para la ubicación de una serie de dotaciones bastante peculiares y desarrollos urbanos que no vamos a entrar mucho en ello, pero que se ve una estructura en cinturón que podía entenderse como un cinturón verde, pero en realidad es la ocupación de toda esa muralla, de todo este perímetro que vemos aquí. Este es el nuevo proyecto en París para hacer una serie de fortificaciones exteriores, pequeñas ciudadelas, que he visto digamos, la ineficacia ya de la proximidad de este anillo amurallado ya del siglo XIX, pues se plantean
fortificaciones perimetrales en esa línea que luego insistirá el ejército y el Ministerio de la Guerra francés en confiar en las defensas materiales, que luego se establece pues, siempre frente a los prusianos o los alemanes, marcar líneas totalmente inexpugnables, que luego resultará que no son tanto, ¿no? Como la línea Maginot, por ejemplo, que confían todavía en la solidez y la materialidad para parar al enemigo, ¿no? Pues sistema de distintas. Ya es el siglo XIX, se ve un poco la relación de ese anillo final de murallas, los entornos exteriores, pues la zona incluso aquí Versalles, Vincennes, todo ese ámbito, Boulogne, que luego se acabará incorporando ya en el XIX con los planes del barón Haussmann a la realidad de la ciudad. Hay una primera idea de trazados en la época de Rambuteau, también a principios del siglo XIX, y aquí un resumen de lo que hemos hablado antes de los ejes transversales que, además de los anillos, configuran el desarrollo de París, sobre todo en la zona, si esta es l'Île de la Cité, aquí tenemos el eje de 1 a 4 desde el Louvre, Tullerías, Campos Elíseos hasta actual, y luego los otros ejes transversales, ¿no? Pues el Parque de Luxemburgo hasta el Instituto de Francia, aquí en el extremo cerca de la Place Dauphine, luego el gran eje de los Inválidos, que luego se configurará con las ferias en el Gran Palais y en el Petit Palais, y luego pues del École Militar hacia el Trocadero, que será el lugar, el ámbito de la gran exposición y de la Torre Eiffel, que van marcando con los ejes anillados en un sentido y con estas perpendiculares al río la estructura definitiva de la ciudad. El desarrollo sucesivo que va desde el castillo, palacio, fortaleza con los donjons y con el antiguo canal de Felipe Augusto hasta las operaciones posteriores de extensión también paralelo al Sena del Palacio del Louvre, que luego se convertirá, por supuesto, en el museo. Interesante esta intervención de Percier y Fontaine, que es la primera idea de urbanidad, o sea, de ordenar la residencia de una manera sistemática, con una ordenanza pues bastante estricta en cuanto a las dimensiones de los pórticos e incluso de la altura de las entreplantas en estos pórticos, que han tenido una influencia pues fundamental en muchas ciudades, como el Paseo de Independencia de Zaragoza. Yo creo que es la idea inicial de la entidad, que son prácticamente una doble altura de esos pórticos, y que se consigue la fachada de la zona comercial con un altillo superior, y luego la regulación muy perfecta de las alturas de las distintas plantas, planteando con esa idea jerárquica de la superposición y la estratificación de las clases sociales, el piso principal, el piso siguiente con menos dimensión, y al final pues el tratamiento de la línea de cubierta, que es muy peculiar. Esto es de Percier y Fontaine, pero se asocia a esta idea a mansard para sacar habitabilidad en las zonas de la cubierta, ¿no? El diseño es un diseño unitario, y el desarrollo interior y, por supuesto, el proyecto y el aprovechamiento se dejan a la iniciativa privada. O sea, los edificios son privados, pero con una fachada obligatoria, dada la importancia de la proximidad del Louvre, de los jardines de las Tullerías, que marcan esta sección de la que estaba hablando antes, ¿no? Que el soportal no es un soportal, digamos, puramente funcional, como puede ser lo de la arquitectura popular de tantos lugares, sino que se le da una entidad de espacio público con un destino pues, de ornato y de valoración del papel que puede tener pues, para el comercio la planta inferior, y las posibilidades de que esa planta inferior se expanda hacia esta entreplanta, la diferencia de altura de los pisos principales con respecto al resto, y esta imagen que es de comienzos del siglo XIX de este ámbito de la Rue de Rivoli, que será pues, el primer desarrollo vista de París. Esto sería, ya estaban los edificios de la exposición con los palacios en los Campos Elíseos, las Tullerías, el Louvre y el centro de la ciudad. Pues estaríamos a la altura, pues aquí estaría un poco más hacia nosotros L'Étoile, y marcando todo este eje del Faubourg Saint-Honoré.
Bien, un episodio muy interesante en el siglo XIX es la aparición de las galerías o de los pasajes. O sea, París, si consideramos que es la capital del ejemplo de ciudad tradicional, en el que está muy claramente definido calles y casas, y en París hay un modelo más sofisticado en el que la calle se introduce en las casas. O sea, es cuando, si hablamos de espacio público, espacio privado, el desarrollo en París se sofistica porque el espacio público pasa a introducirse en espacios privados. Entonces, este es el momento quizás en que esa relación de lo público y lo privado se hace más sofisticada, que es un momento de antesala de la ruptura total de ese modelo. Entonces, esta es una imagen del centro de París en la que están marcados, que son cantidad, o sea, hay como 200 pasajes, algunos se han ido conservando y otros no, pero que nos marcan unos recorridos, un París análogo que tiene mucha riqueza y que desde luego, por ejemplo, autores, bueno, hay recorridos de artistas, de los surrealistas de Aragón, de todo este mundo de Prevost, que tenían recorridos peculiares y particulares, asociaban la experiencia del recorrido por la ciudad y los pasajes y las galerías era un universo pues fascinante y que tiene es ese momento en el que previo a la ruptura total que vendrá pues, con toda la crisis de la ciudad tradicional y el comienzo de la ciudad funcional, la segregación de las funciones, que ya no hay esa estratificación de las clases sociales en un único núcleo próximo, sino que se van disolviendo y se van separando las funciones de la ciudad. En este momento es el momento de la intersección en el que lo privado y lo público se mezclan de una manera muy sofisticada, que es lo de los pasajes. Hay un momento, es previo incluso al comienzo, pues en el siglo, todavía en el siglo XVIII, que es las primeras galerías. Este es el jardín del Palais Royal y estaban, ahora aquí hay un estanque y unas esculturas de Van Buren, pero esto se llamaban de madera, porque una especie de construcciones comerciales que estaban, como puede ser un mercado precario, un mercado temporal, ubicado justo en el cierre al sur del jardín de Palais Royal, donde estaban organizados para poder exhibir todos los avances del comercio y de la industria en estas localizaciones. El siguiente, de 1798, que todavía se mantiene, lo intentamos visitar, yo creo que está bastante precario porque esta estructura de la cubierta lucernario pues está bastante arruinada y me parece que estaba totalmente, no sé si lo habrán rehabilitado porque era como una araña muy filigranesco, pero con unos elementos pues, muy ligeros y supongo yo que para la intemperie pues no se aguantan bien, pero el trazado es muy interesante, como el espacio público penetra en el interior del espacio privado, en las plantas bajas, en algunos casos planta baja y primera, y organiza, yo creo que aquí en esta sección axonométrica se ve muy bien, como en el interior se configura una ciudad análoga protegida, porque claro, todavía en aquella época las posibilidades de circulación por las aceras y por las zonas viarias pues no estaban tan garantizadas, porque me imagino que habría mucho barro y habría problemas de desagües, falta de iluminación, y en cambio esta ciudad artificial y ciudad comercial que se introducía por debajo, e incluso eliminando, porque yo me imagino que el interior de estas manzanas pues no serían, la calidad residencial no sería tanta como la que hay en las fachadas, ¿no? Entonces es una especie como de maquillaje de una realidad mucho más dura a base de un mundo artificial construido pues con esta serie de ideas de ciudad, con una ciudad en la que no llueve, una ciudad en la que todo es novedad, todo es maravilloso, los escaparates que tantos autores pues lo han reconocido, pues desde incluso, pues no sé, Walter Benjamin tiene su última obra que dejó sin acabar, el libro de los pasajes, pues se pasa con esto, ¿no? O Balzac, que decía que el gran poema del escaparate canta sus estrofas de colores desde la Madeleine hasta la puerta de Saint-Denis, atravesando esos mundos de ahí en el interior, ¿no? Decía en la Guía Ilustrada de París de 1852 que dice, estos pasajes, una nueva invención del lujo industrial, son galerías cubiertas de cristal
y revestidas de mármol que atraviesan edificios enteros, cuyos propietarios se han unido para tales especulaciones. A ambos lados de estas galerías que reciben la luz desde arriba se alinean las tiendas más elegantes, de modo que un pasaje se asemeja a una ciudad, incluso a un mundo en pequeño, en el que el comprador ávido, flaneur, encontrará todo lo que necesita. Ante un chubasco repentino, este es el pasaje de los panoramas son, por supuesto, no existía todavía el cine, son dibujos y grabados que son de 360 grados, se subía y podían verse imágenes espectaculares de 360 grados de todos los paisajes, ¿no? Ante un chubasco repentino, se convierte en el refugio de todos los que se han visto sorprendidos, ofreciendo un paseo seguro, aunque angosto, del que también los vendedores sacan provecho. Es una ciudad que se compone además, pues fachadas con sus órdenes, intentando marcar esa idea de que vas entornando los ojos y que ves el cielo, pero bueno, no, que no te llueve encima y que configura pues lugares que están, todavía algunos permanecen con una calidad espectacular, como la Galería Vivian, que es una de las más lujosas que tenemos. Yo es muy recomendable hacer este recorrido, que también les gustaba a los surrealistas. Aragón tiene marcado en uno de sus recorridos con una calidad, bastante mantenidos, bastante bien. Hay uno muy hermoso, que no sé, tengo por aquí una imagen. Este de Colbert, paralelo al de Vivian, yo creo que se ha privatizado. Todo esto, el pasaje de la Galería de Colbert, ahora forma parte de un banco, pero bueno, se puede entrar y todavía, esto creo que lo han incorporado. Esta es una de las más espectaculares, muy sencilla. Aquí está la bolsa y todo este es el trou donde estaban los antiguos Halles de Baltag. Es muy directo y muy elegante. Aquí se ve. Y el Verre d'Audat. Y este de los ciervos. Luego, París, aparte de los pasajes a la vez que ha estado pues siempre muy vinculado a las murallas para la defensa de los ataques exteriores, ha sido un campo de batalla París, ¿no? En París ha habido insurrecciones, muchísimas. Ha habido pues, unas muy importantes en junio de 1848, que da origen a la Segunda República, y París se convierte en un lugar infranqueable por los insurrectos. Lo que hacían, al ser unas calles muy angostas de todo el tejido medieval y unos ámbitos muy relativamente fáciles de cortar, es donde se inventa el término de la barricada. Entonces, en una insurrección, zonas del interior de la propia ciudad se convierten en campos de batalla infranqueables ni para el ejército, ni para la policía, ni para nadie, ¿no? Entonces, es uno de los principios que al prefecto de París, a Haussmann, le recomiendan, o con Napoleón III, pues plantea que hay que dejar de tener bolsas de impunidad en el interior de la ciudad y hay que hacer aperturas. Entonces, bueno, daría para muchísimo tiempo explicar y detallar todas las aperturas, pero además de la incorporación del Bois de Vincennes, del Bois de Boulogne, de la división en arrondissement, de hacer labores de jardinería, de embellecimiento, de ingeniería, son muy importantes las aperturas que se realizan en la época haussmanniana. Aquí vemos una comparación de las rupturas que vimos ayer en Regent Street y, por ejemplo, en la Vía de la Ópera, como ejemplo esta, con lo cual estas aperturas, además de esa segunda idea de permitir eliminar las zonas de impunidad interiores, está también la puesta en valor de ámbitos que los propietarios antes los veían mucho más difíciles. Los interiores de estas manzanas históricas pues tenían mucho menos valor que si se hace una reparcelación, se hacen derribos, se hacen cortas y se consigue dar fachadas a la nueva ciudad, una ciudad clara como esta operación paradigmática que es la de la Avenida de la Ópera, ¿no? Este Haussmann, el gran derribador de la ciudad, las operaciones del derribo de la Ópera y el resultado final con el que todo se ve claramente como había una estructura previa mucho más angosta y mucho más compleja que con estos grandes cortes pues se revalorizan para todos los propietarios
esta nueva situación. Y además permite, por supuesto, una movilidad mucho más clara de las fuerzas que hagan falta, que hagan frente a las previsibles insurrecciones que están un poco en la tradición de París, ¿no? Además, las labores de ingeniería con gente como Alfand, una operación interesante que también se hace en la época de Haussmann, que es el derribo de la plaza del ámbito que hablábamos antes en frente de Notre Dame para la creación del Parvis, que se ve aquí la operación como era al principio. Esto es en la época de Víctor Hugo, en la época de Notre Dame, de Jorobado y tal. Este es el mercado con el ámbito, la distancia que había, cómo se van haciendo los primeros derribos y cómo al final resulta ese espacio, que es prácticamente la misma dimensión de la longitud de la catedral, se libera en el Parvis y permite esa visión también de toda, desde la orilla del Sena. La estructura general, resumen, esta imagen se suele poner también, es un poco deformada, ¿no?, de estas aperturas de bulevares, para ver la diferencia que hay entre la ciudad compleja y compacta e inaccesible para las los levantamientos interiores y muy fáciles de cortar, y aquí estas dimensiones que permiten el paso de la infantería, de la caballería y de la artillería. La sección habitual de la vivienda de alquiler típica, la estructura residencial de París, con esta sección tan clara que es muy indicativa y marca mucho lo que es la ciudad europea tradicional, ¿no?, que es la ciudad en que las clases sociales están estratificadas, con elementos pues, de artesanía o de la concierge dando a la calle, la planta principal con el propietario con esas dimensiones, las clases medias y en las partes más altas las más desfavorecidas, ¿no? Desde el artista al pobre o a las familias abandonadas que tienen ahí esta sección. A pesar de todas esas aperturas y preocupaciones, hay todavía otra insurrección mucho más fuerte en 1871 que marca pues, que todavía es posible que París se convierta en un sitio de difícil control en el interior. Hay diversas operaciones posteriores, como el metro conecto. Voy a pasar un poco rápido. La gran exposición universal del 89 en este ámbito, donde aquí se construye estos 4 elementos, son las cimentaciones y la base de la Torre Eiffel junto al Trocadero. Y llegamos a aquel episodio que anunciábamos al estudiar la geografía y la geología del ámbito de París, que es la gran inundación de 1910, en el que pues, París se convierte, aquí tenemos diversas imágenes, en una Venecia inesperada y no deseada, ¿no? Aquí vemos lo que hablábamos también el otro día, de los adoquines de madera en muchas calles que empiezan a flotar, una estación de metro completamente inundada, más adoquines de madera que flotan, y la ciudad. Vamos a ver una serie de ejemplos de personajes, de pensadores y de arquitectos que tienen ideas para solucionar los problemas de la ciudad del futuro. El primero es Eugène Renard, que plantea una serie de transformaciones que no se llevan a cabo, son bastante radicales. Como veis aquí, plantea una vía paralela este-oeste al Faubourg Saint-Honoré, en el que hace unos pequeños destrozos por aquí. Este es San Eustaquio, aquí estaría la bolsa, aquí se ven aquí dibujadas la sal de Baltar, y propone una apertura por aquí a los jardines del Palais Royal y unos nuevos elementos de circulación, y también una serie de cortes bastante brutales, pensando que la problemática de las ciudades modernas va a ser la circulación. Y se ve el plano aquí en el barrio del Palais Royal, ni más ni menos, que lanza desde San Eustaquio, lo vemos aquí arriba, aquí estaría San Eustaquio, la bolsa, una apertura, ni más ni menos que atravesando todo el jardín del Palacio Real, para resolver este problema que lo veo. O sea, en Ars, es difícil atribuir una invención a la rotonda o a la glorieta,
pero en esta obra de comienzos del siglo XX, tiene planteado estas soluciones que no son muy diversas de las que se han ido haciendo, ¿no? Esta imagen de un recorrido para los peatones que pasan aquí al centro, se distribuyen y salen en distintos lugares, pues hay operaciones bastante similares, ¿no? Y que tienen mucha influencia y influye a gente como esta preocupación por los jueces, como a Le Corbusier, ¿no? Le Corbusier en París, él ya había ido a París y había planteado sus primeras propuestas de ciudad contemporánea para 2 millones de habitantes y se enfrenta al problema que ve él de la circulación de París. Es decir, que esta foto, en el que, bueno, no se ve muy bien, pero aquí hay como 5 o 6 coches de mecánicos con motor de combustión interna, se ven detenidos por un caballo. Y hace la gracia de decir que un caballo detiene pues, a 1000 caballos, o sea, 1000 caballos de vapor. Entonces plantea en su pabellón del Esprit Nouveau, que era una revista que había llevado cuando se va desde Suiza a vivir a París, ya se ha convertido en Le Corbusier, de Pierre Dargeneret, ya es Le Corbusier, y entonces plantea un modelo de uno de sus diseños para vivienda, la vivienda que luego será el núcleo del inmueble Villa, una mezcla de Citroën y Dominó, y con un espacio de doble altura, y en ese pabellón del Esprit Nouveau plantea una exposición de una transformación del centro de París basada en la solución de la circulación. Para ello pide financiación a diversas marcas preocupadas por la circulación, marcas de automóviles, se lo pide a Renault, a Citroën, a Panhard, y el único que le subvenciona es Voisin, que era una fábrica de aviones que además tenía una sección de coches de lujo maravillosos que serían ahora equiparables, no sé, a Aston Martin o a Bentley, los Voisin, que, por cierto, Le Corbusier lo suele colocar en primer plano de bastantes edificios suyos, ¿no? O sea que debía tener una relación con ellos bastante directa. Como anécdota, Voisin es el diseño del Biscooter, que era una fábrica de aviones y utilizaban el Biscooter como apoyo para los pilotos en los aeropuertos, y Voisin le financia una propuesta bastante radical de remodelación del centro de París. Ni más ni menos consiste en sustituir todo el tejido central de París, del París histórico, mucho más bestia que las ideas de Nart todavía, que mantiene casi como objetos encontrados pues la Place Vendôme, el Louvre, Notre Dame, pero todo lo que es el tejido residencial lo sustituye y lo cambia por unos bloques en altura. Aquí se ve una serie de tipologías compuestas, desde el bloque, la torre en cruz, que le llama la torre cartesiana, ciertos redans, y apoyándose en una paralela al eje del Faubourg Saint-Honoré, el que libera todo, derriba, hace una labor de limpieza y de derribo de todo y construye una ciudad alternativa. Curiosamente, no tuvo, por supuesto, éxito su propuesta, pero en el extremo del eje de la zona de Neuilly, el extremo de la Défense, al cabo de los años se ha construido algo parecido de lo que soñaba Le Corbusier, y en muchas ciudades, incluso pues, en Madrid, en el norte también se ha construido esa ciudad, en Barcelona en el Puerto Olímpico, en Buenos Aires en el Puerto Madero, o sea que son propuestas que no se realizan en el sitio concreto, pero al final Le Corbusier pues parece que va siendo adoptado, además de esta radicalidad. Como veis aquí, se ve lo que él mantiene, no corta todos los jardines del Palais Royal, ya lo desvía ligeramente, mantiene, por supuesto, el Louvre, las Tullerías, pero todo el resto, aquí mantiene el ayuntamiento, mantiene Notre Dame casi como objetos encontrados, pero el resto marca esta idea radical. Estos planos tan conocidos. Aquí se ve un poco su propuesta con el ayuntamiento, con Notre Dame, el de Saint-Louis, la Torre Eiffel, Montmartre. Entonces él se queja amargamente, su idea es de que una nueva ciudad reemplaza a la antigua con estos bloques, su mano parece ser, y explica su perfil, ¿no? El perfil medieval, el perfil barroco y el perfil de futuro. Entonces se queja amargamente en esta especie, él era muy hábil y tenía mucho marketing y decía, bueno, pues este es el París medieval, el París
absolutista del Rey Sol, y cuando pone como ejemplo que cuando construyen la Torre Eiffel, se dice que todavía es París. Cuando la Torre Eiffel se une a los monumentos, pues desde Notre Dame, Montmartre, la Madeleine y el Panteón, todavía es París, pero cuando quiere que París sea sus torres puestas aquí, dice, el academicismo dice que no, o sea, protesta amargamente de que no se lo haga. Luego hace otra propuesta posterior. Hay una serie de intervenciones, los llaman las manzanas saludables, en las que derriba zonas degradadas y las sustituye por trozos de surredans, y reduce un poco la propuesta, ya no son tantos rascacielos, pero también el nivel de arrasamiento es similar, ¿no? Esta idea de la línea paralela este-oeste. Unos últimos elementos, bueno, que no, sobre casi culturales de la zona de la residencia de las personalidades de la ciudad y del Estado, ¿no? Los magistrados, cómo van por los arrondissements, que es la división establecida por Haussmann, pues también marca unas categorías de personajes en la ciudad, ¿no? Aquí los personajes históricos donde viven en la ciudad, los de históricos, y un poco el París de hoy, ¿no? Cómo ya el París se extiende al territorio y cuál es la estructura. Casi toda esta gente que vive por aquí son gente que funcionalmente a lo mejor trabajan y se movilizan y están, pues, desde todo este ámbito territorial, se mueven hacia París, y la gran carga del futuro parisino. Bien, ahora, como el otro día también hice unas afinidades selectivas en cuanto a la arquitectura, voy a poner 2 o 3 ejemplos de cosas que realmente me interesan como operaciones de arquitectura. En este París tradicional, París de burgués, que tiene una estructura urbana pues compleja y densa hacia el interior, hay la cour, el patio, y en uno de ellos, en la Rue Saint-Guillaume, de una manera discretísima, es donde se hacen unas operaciones quizás más interesantes de la arquitectura moderna. Tenemos el momento anterior, y aquí un dentista se quiso hacer una casa moderna y se lo encarga a Pierre Sarot, pero tenía un vecino arriba, perdón, que no estaba de acuerdo. Este de aquí dijo, no, no, yo no de moderno nada, tú haz lo que quieras aquí abajo, pero no me quites a mí mi ático con mis mansardas y esto. Entonces Sarot, ni más ni menos, coge de arriba todo el interior con unos sistemas con bastante habilidad y con apuntalamientos, y genera esta obra que es difícil de visitar. Yo tuve la suerte, pues cuando fui, yo creo que en los años 80, que todavía no era tan conocido porque no habían sacado todavía tantas investigaciones, encontré en la puerta de la Rue Saint-Guillaume, no sé qué número es exactamente, el 14, este pasaje, que es una casa absolutamente discreta, un poco como lo que ayer veíamos de Anish Kapoor, ¿no? Que hacia afuera no es nada, entras dentro y encuentras en la cour, y aquí aparece el milagro de la obra de la Maison de Verre, que es este edificio. Aquí se ve el reflejo de lo que es la cour, incluso que puede entrar un coche por ese pasadizo, y aparece aquí esta obra maestra. Aquí está recién construido, y las imágenes. Lo que hablábamos antes del París insurrecto en el año 68, que bueno, este es uno de los episodios míticos, parece que se pueden construir barricadas. Y otro siguiente episodio que de París podría elegir muchos, pero me quedo con, con el de el Plateau Beaubourg, o el centro Pompidou, porque aunque quizás he sido muy denostado y muy crítico, yo creo que a partir de los años 70 y 80, pues es el edificio que ha cambiado la vida de París, de toda una zona, de Le Marais, así como la otra operación cercana, que era la de Le Trou, pues no tuvo éxito, la sustitución de los pabellones de Baltar del mercado por un agujero en el interior de la ciudad, porque ese París subterráneo, que es un mundo también muy interesante, no ha tenido éxito, y yo creo que se ha corregido ahora con una última obra que en realidad han hecho otra especie de centro Pompidou, un alarde con una cubierta, un canopy inmenso, y que creo que mejora, pero porque la operación de los subsuelos del Les Halles no funcionó, pero Pompidou yo creo que sí. Fue una propuesta que, como ayer, quizás estuvo inspirada en el modelo del Fan Palace de Piano y Rogers, que tenía pues esa especie de inmensa movilidad, y el acierto es la creación de esta plaza exterior que le da
un valor de escenario a todo el edificio, que el edificio en el fondo lo que interesa más que lo que está contenido, aunque hace unas exposiciones de mucha calidad y tienen una colección de arte, pues tienen de todos los artistas, pues de Duchamp a Beuys, hay increíble colección de arte, se convierte en un lugar público por excelencia y totalmente abierto, sobre todo en origen. Me acuerdo las primeras veces que íbamos, los días que llovía, te metías aquí dentro y era una gran plaza cubierta que te daba un poco igual las exposiciones que hubiera, no tenías que pagar y tampoco tenías que pagar por subir a las escaleras mecánicas, que yo creo que es el gran éxito de convertir un simple mecanismo, pues que antes empezaban dentro de las estaciones de servicio, dentro, perdón, de los metros o de los grandes almacenes, era algo divertido subirse a una escalera mecánica, se convierte, al hacerlo exterior y con cubierto y cerrado, protegido, se convirtió en yo creo que en los años 80 y 90 era cuando ibas a París y decías, no, no, no vas a subir a Torre Eiffel que habrá mucha cola, pero voy al Pompidou, subes a la escalera, subes hasta el final y haces un recorrido que ves todo el ámbito del Marais y era realmente maravilloso. Aparte de lo espectacular de la construcción, de llevar todas las instalaciones por fuera, que es bastante insensato. O sea, yo creo que el Pompidou, o sea, si contabilizamos los centímetros cuadrados que tiene expuestos al exterior y a la intemperie, pues lo hacen totalmente insostenible. O sea, de hecho, yo creo que en una rehabilitación que se hizo en el año 2000 costó como 3 veces lo que había costado el edificio en origen. Y tal y como están las cosas ahora, dudo que en el futuro se pueda seguir manteniendo con estos costos. Pero como experiencia en aquel momento, lo que pasaba en la plaza y el espectáculo de las escaleras y estas galerías merecía la pena, ¿no? Y este momento final, que se llega al extremo, que era casi como subir al Pompidou, yo creo, a la Torre Eiffel, un lugar de espectáculo, es uno de esos lugares que vale la pena. Y la presencia en la ciudad fue como 40 años antes, pues un efecto Guggenheim en París, ¿no? Y con sus reacciones yo creo que sería bastante paralelo lo fuerte y lo rupturista que fue el Pompidou. Yo creo que había arquitectos puristas que decían que la ventaja que tenía era que se le podía poner una carrocería e irlo cambiando, ¿no? Pero al principio podía causar, porque además justo después vino la época del posmodernismo, la época de valorar los estilos clásicos y los órdenes, y tuvo pues, una acogida desigual, pero luego se ha visto que es un éxito. Ya digo, la gente a lo mejor no se acuerda de las exposiciones, pero de la experiencia sí. Y para terminar, me gustaría destacar el trabajo que está haciendo un arquitecto de Pamplona allí, Dani Purroy, que es un amigo que ha hecho una serie de propuestas que yo creo que son reseñables y tengo la suerte de eso, de ser amigo y que me las haya contado y las hayamos visto. La primera es una exposición, digamos, una intervención en la Noche Blanca de París del año 2013 en el que Dani trabaja con comunidades del ámbito de la periferia de París y vio una oportunidad de hacer una intervención con bastante trascendencia cara a la visibilidad de la periferia, llevarla al centro de París e entenderla como una instalación artística, ¿no? Entonces, el proyecto es de una barriada en la que se ve aquí en Vitry, en el que hay una serie de edificios hechos en los años 60, aquí se ve la imagen, pues para suplir las necesidades en las que vivían pues bastantes habitantes. Yo creo que casi 1000 familias vivían en este ámbito al sureste de París. Está aquí se ve el Louvre y aquí Vitry, se llama la Cité Balzac, y en un proceso que se ha ido realizando en el año, comienza en el año 2000, de regeneración de estas zonas y de cambio de modelos de edificios. Ahora algunos de estos, como operaciones que podéis conocer, pues que se han ido, digamos, la Catón Basal no se han derribado y se han ido rehabilitando y dándole condiciones de habitabilidad y de sostenibilidad. En este caso se decidió tirarlo, ¿no? Pero era un edificio en el que llevaba gente viviendo pues hasta 40 años y al final pues
tenía su memoria, ¿no? Los habitantes de ese núcleo lo tenían, era parte de su vida, ¿no? Y se hicieron unos muy bonitos propuestas fotográficas de los interiores, como cada familia había ido haciendo suya a través, pues no sé, incluso los papeles pintados de la vida en el interior, y en un momento dado se tienen que derribar. Entonces aquí está, se fotografió muy bien con todas las distintas fases del vaciado y de la demolición controlada del conjunto, y Dani, con un equipo de gente y de habitantes de esta Cité Balzac, les hizo esta propuesta para recuperar elementos de la fachada de ese edificio de Cité Balzac y convertirlos en una especie de catalizador de memorias vitales de los habitantes y elemento que poder transportar al centro de la ciudad. Entonces coge un módulo de fachada con las ventanas, los revestimientos, los desmontan con mucho cuidado y montan un primer elemento, que es este núcleo, que es una fachada con un exterior y con un interior con papeles pintados. Aquí veis el esquema, y se hace pues, una especie de valoración y para la memoria de la gente lo que supone para ellos su casa, ¿no? Entonces la propuesta es trasladarlo en esa noche, un módulo entero de 3 pisos de fachada a uno de los jardines pues más, digamos, aristocráticos del centro de París, y hacer un montaje, una instalación que consiste, o sea, llevar al jardín del Hotel Domont, que es un centro internacional de arte en la actualidad, con un jardín muy hermoso, posiblemente hecho por Lonot, desde la Cité Balzac, para expresarlos, es trasladar aquí este lugar. Se hace en ese palacio, en ese jardín del palacio, que es del año 1600, a ver, os digo la fecha ahora, es de 1648, posiblemente diseñado el jardín por Lenotre, el paisajista de Versalles, y llevar allí el montaje de esa fachada, y para que el público y los propios habitantes de la ciudad vean el contraste y tengan memoria de su vida, ¿no? De sus 40 años de vida. Entonces, una sección, cómo se hace este montaje de la fachada en el jardín del Hotel Domont, y además aquí se ven el axonométrico de la instalación y la operación que se iluminaba desde el interior ese módulo de fachada, y luego en el jardín también se iluminaba de una manera muy peculiar con la ayuda de una grabación musical de voces de los habitantes, grabadas de los habitantes en la Cité Balzac, que iban a ver cómo su vida diaria llegaba hasta el centro de la ciudad. Esto se hizo con un crowdfunding, y que se consiguió, y con ayudas públicas se consiguió llevar el traslado de la fachada, incluso se consiguió exponer en el Palais de Tokio, en el Museo de Arte Moderno, y si hubiese tenido más éxito y hubiese habido más posibilidades, tenía la idea de transportarlo desde Vitry, aquí se ve, en una barcaza, 3 módulos, o sea, no solo uno, sino 3, para que el propio transporte de la ciudad de la periferia, desde Vitry-sur-Seine, la Cité Balzac, hasta el centro de la ciudad, pues fuese parte del acontecimiento. Y tiene otra intervención, Dani, que le ha hecho hace poco también. Luego, eso era el 2013. Desde el 2013 al 2019 ha seguido catalizando y motivando ámbitos y asociaciones de la zona de Vitry, y ha trabajado muy en contacto con un grupo de migrantes de Mali que viven, tuvimos la suerte de visitarlo, pero es en un antiguo colegio que lo han convertido en especie de ciudad africana trasplantada a la periferia de París, en el que la vida, las actividades, él ha ido un poco de generador de actividades artísticas, y ha montado un festival en julio, en verano, que se llama Los Nuevos Imaginarios, en un sitio que se llama Le Kilowatt. Entonces, el concepto era crear un espacio de encuentros entre los habitantes de Mali, artistas y gente interesada en conocer y en transmitir experiencias artísticas, literarias, incluso cinematográficas. Son los encuentros de África para los nuevos imaginarios. Entonces, la propuesta es muy simple. Este es el plano del proyecto.
que es generar como un centro, que es esa imagen africana del árbol de la palabra, o sea, debajo de un árbol se reúne la gente para hablar, para comentar, para intercambiar experiencias, y un perímetro constituido por una serie de pabellones, una serie de tenderetes, de lo que llamaríamos chodnas, en las que se intercambian desde alimentos, libros, tejidos, artesanía, y confluyendo en ese espacio central como una arquitectura temporal en la que además se pudiesen proyectar fotografías y películas. De hecho, se proyectó una película de un director africano que ganó el premio de la crítica en Cannes, o sea que es un nivel de representación bastante interesante. La estructura, pues una estructura a base de andamios, con sistemas de lonas para cubrir, construyendo esta especie de árbol artificial en el que, a base de puro conocimiento ancestral, se van ubicando y ayudando todos los emigrantes de Mali en hacerlo. Se construye este árbol artificial, que el equilibrio es muy interesante porque en ese refugio, ciudad trasplantada de Mali, pues ahí hay gente con múltiples habilidades. Entonces, entre ellos había uno que desguazaba coches y reparaba coches, entonces utilizar los elementos pesados de los coches para equilibrar todo esto. Y además hay un personaje que es Monsieur Touré, que es como una especie de arquitecto esencial, que en la residencia pues está todo el día dibujando, haciendo planos y organizando. Y él fue el responsable de esta instalación tan espectacular, que con la ayuda de Bubacar, el desguazador, conseguía hacer los elementos de equilibrio y contrapesar toda la estructura central del árbol, y luego pues gente con sus distintas habilidades, de los distintos puestos, los tenderetes que están contornando ese espacio, y pues la presencia, pues el alcalde, todos los visitantes, el director de este premio del jurado del 87, Yilin Sulimien Sissé, que proyectará la película, y las actividades los encuentros que se realizan en este lugar, ¿no? Como el resultado final del hogar de Malí, intervención de grupos de rock y la proyección de la película. O sea, son de estas actividades que, por otro lado, también en el futuro de la ciudad, para terminar, lo que piensa la alcaldesa de París actual, Anne Hidalgo, en su campaña plantea lo que llama ella la ciudad del París del cuarto de hora, que sería también tema para otra charla, que es lo que se llama una nueva corriente, el cronourbanismo, ¿no? Organizar la ciudad de manera que desde nuestra casa a todas las actividades, desde comer, aprender, trabajar, aprovisionarse, ventilarse, cultivarse, cuidarse y hacer ejercicio, esté todo a 15 minutos. El cronourbanismo es esta tendencia para recuperar un poco la movilidad lógica, andando y en bicicleta, y ser un poco un guión para una ciudad sostenible que no dependa tanto del vehículo. Son intenciones estupendas que se están estableciendo en bastantes ciudades. En el fondo, es recuperar la vida de barrio, ¿no? Todavía en estos días que la idea es que salgamos a comprar el periódico no más de 15 minutos, o a comprar tabaco, o a echar la basura cerca, pues nos recuerda que si tenemos esa posibilidad de hacerlo en 5 minutos, pues mejor, ¿no? Y sería hermoso, y me parece muy, muy interesante. Además, plantea la creación también de una serie de kioscos en los que haya posibilidades de todo, desde el autocultivos urbanos, participación, diversión, formación, voluntariados, compost, reutilización de tejidos, cultura, y ir quitando el terreno al vehículo. Esto realmente a mí me parece interesantísimo, porque es una de las grandes realidades graves de las ciudades, que en París, por supuesto, la tienen, la ocupación del espacio público por elementos privados, que son los metros cuadrados de cada uno de vehículo, y dedicar todos esos espacios a actividades alternativas. O sea, que lo prioritario en la ciudad sea el peatón, que después la movilidad
en bicicleta o en elementos no contaminantes, después de estos que sea el transporte público y el último que sea el vehículo. Esto es un desideratum difícil de realizar porque además los municipios actuales, su sostenimiento económico está basado en gran medida en los impuestos de circulación. Esto es un comentario que hago personal y al margen. Es que hablando con el alcalde de Pamplona, un día me dijo que sí, que era muy bonito lo de quitar los automóviles y los aparcamientos, pero que una de las fuentes de financiación de los municipios actuales son este tipo de impuestos. En el caso de Pamplona hablaba de 9 millones de euros al año que van en impuestos municipales y en aparcamientos. Y es un tema que sería interesante, pero que tiene que llevar consigo pues una política pues, de impuestos, de cambio de paradigma que ojalá se pueda llegar a llevar a cabo, ¿no? Porque también plantea Anne Hidalgo en su propuesta de París que todo París se pueda recorrer en bicicleta, que no haya ningún tipo de dificultad para moverse en medios no contaminantes y que incluso los aparcamientos subterráneos se reutilicen como aparcamientos de bicicletas. Eso sería interesante, pero la carga económica y por otro lado también desplazamientos a centros importantes pues, de cultura como la gente que vive en Vitry, pues que quiere ir a la Sorbona, pues en 15 minutos no llega, ¿no? O, bueno, eso incrementará la necesidad de mejorar los medios de teletrabajo y de teleeducación y que es un futuro posible y deseable. Para terminar, como ayer, un poco la imagen mental que tenemos de las grandes ciudades y la de París, que también está en cierto modo inspirada en los dos esquemas en origen de Beck que nos llevan a tener claro pues, la presencia de nuestros movimientos en un tejido, porque en el fondo es lo deseable, ¿no? Moverse en el transporte público y asociar y empezar a conocer una ciudad con estructuras espaciales diferentes. Bien, termino con una declaración de amor a París y que, bueno, que siempre nos quedará. Hasta luego.